Muy bien, bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Massa. Les informamos que todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353/20. El rector de la Universidad Massa autoriza estas actividades de capacitación, difusión y cursos de extensión con modalidad virtual. Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta actividad de la Semana de la Salud 2020. La Semana de la Salud es una actividad de extensión conjunta entre las unidades académicas y áreas de la universidad relacionadas directamente con la salud, en el marco de Universidad Promotora de la Salud. El objetivo principal es desarrollar conocimientos de autocuidado de la salud y promover estilos de vida saludables. En esta oportunidad, la temática que nos convoca es una webinar sobre cómo prevenir lesiones en el hogar, el cuidado de los menores durante la pandemia de COVID-19. Organizada conjuntamente por el Colegio San Rafael de los Hermanos Maristas y la sede sur de la Universidad Massa. La misma va a estar a cargo del profesor médico Daniel Miranda, actual rector de la Universidad Juan Agustín Massa desde el año 2010. Es médico graduado en la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en clínica pediátrica y nefrología infantil, especialista en administración de salud y salud pública, especialista en docencia superior, profesor honorario de la Universidad San Juan Bautista en Lima, Perú, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, exdirector de la región Centro Cuyo de la Sociedad Argentina de Pediatría, secretario consultor del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría, docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Juan Agustín Massa desde 1980, ex becario del CONICET. Ha realizado trabajos científicos y publicaciones en revistas con referatos, como también ha sido disertante en congresos nacionales e internacionales. Para un mejor desarrollo de la actividad, les proponemos hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia. Y les solicitamos que, con fin de una óptima transmisión, mantengan apagados los micrófonos y las cámaras durante todo el webinar. Ahora nos brindará unas palabras la directora del nivel primario del Colegio San Rafael de los Hermanos Maristas, la profesora Graciela Molitán. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para el Colegio San Rafael de los Hermanos Maristas participar junto con la Universidad Massa en esta Semana de la Salud. Queremos expresar nuestra gratitud al médico, profesor y rector de la Universidad Massa por convocarnos en esta charla, y también nuestro agradecimiento a Laura Rodríguez, directora de la sede sur, y al coordinador de la extensión universitaria, Gabriel Díaz. Muchísimas gracias. Felicito también a todos los alumnos de sexto y séptimo grado que se han unido a la charla, porque ellos a veces se quedan con sus hermanitos menores a cuidarlos. Entonces les cuento que también, aparte de las familias, están los niños escuchando esta disertación. Así que sumamente agradecidos, y bueno, ahora a disfrutar de esta linda disertación. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida al doctor Miranda, lo escuchamos. Cómo no, muchas gracias a todos. Realmente un privilegio poder estar disertando dentro del marco de la Semana de la Salud, que ustedes saben es una semana ya emblemática dentro de la institución. Agradecer a sus organizadores, la directora de extensión y todo el equipo que la acompaña, a la dirección de la sede sur, a Laura y a Gabriel, por la iniciativa, y por supuesto al Colegio San Rafael de los Hermanos Maristas, con la cual nos une una trayectoria de varios años trabajando en forma conjunta a través de nuestra sede sur y permitiéndonos llegar no solamente a San Rafael, sino también a General Alvear y Malargüe. Bueno, bienvenido a todos. El tema que hoy nos convoca es prevención de lesiones en niños, niñas y adolescentes. Las lesiones se definen como toda situación que pueda producir un daño en el organismo.
Y las lesiones se pueden dividir en dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos son lesiones intencionales y lesiones no intencionales. Las lesiones intencionales son aquellas que prácticamente son provocadas o autoprovocadas. Dentro de ese grupo tenemos fundamentalmente las lesiones producidas en el caso del suicidio, del homicidio, las lesiones que se producen en situaciones de guerra o las situaciones que se producen en situaciones de violencia en general. Y luego tenemos el gran grupo de las lesiones no intencionales, que son aquellas que antes se las denominaba accidentes. ¿Por qué se ha modificado el nombre de accidentes? Porque accidente se entiende por un hecho fortuito o por un hecho en el cual no hay posibilidades de hacer prevención. Por lo tanto, la denominación correcta no es accidente, sino de lesiones no intencionales provocados por eventos domésticos, en esta situación incrementado por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hay que partir de la base que las lesiones producidas en niños, niñas y adolescentes por causas externas es una de las causas de mayor morbilidad y mortalidad. ¿Qué significa esto? Que no solamente producen las lesiones en forma inmediata, sino que pueden producir lesiones a largo plazo, como pueden ser discapacidades. Estas discapacidades pueden ser discapacidades motoras, discapacidades sensitivas o discapacidades sensoriales. Y también pueden producir, lamentablemente, la muerte en muchos casos, por lo cual entonces tenemos que hablar que las lesiones no intencionales, antes llamadas accidentes, son las que generalmente pueden producir daño permanente, daño transitorio, incapacidades o discapacidades transitorias y permanentes, o discapacidades parciales o discapacidades totales. La charla la vamos a dividir en tres aspectos. Primero vamos a ver cuáles son las características de nuestros niños en los primeros años de vida. Luego veremos cuáles son las lesiones más frecuentes que se pueden producir. Y voy a dejar para el final un tema que cada vez se le da más importancia desde la Sociedad Argentina de Pediatría, y yo les diría en general a nivel mundial, desde la Organización Mundial de la Salud, que es la supervisión. Por eso me parece muy importante la presencia de jóvenes de sexto, de séptimo grado, que muchas veces por razones obligadas deben quedarse a cuidado de sus hermanos menores, porque a ellos les atañe justamente este tema que se denomina supervisión. Recordemos entonces brevemente cómo son los niños de un año. Los niños de un año comienzan a tomar contacto con los objetos. Generalmente su mundo es todo lo que tienen alrededor en forma inmediata y en forma cercana. Y tienen grandes inquietudes exploratorias, o sea, realmente son sumamente curiosos. Ni hablar cuando comienzan a gatear, cuando comienzan a trepar y cuando comienzan a deambular. Muchas veces nos dicen los papás, ¿y cuándo va a comenzar a caminar? Tiene toda la vida para empezar a caminar, no es que vaya a empezar a caminar a los 2 años, pero muchas veces hay que dejar que las etapas de maduración vayan fluyendo en forma normal, sin acelerarla, porque por algo cada cosa va sucediendo en el momento oportuno. Y cuando los padres comienzan a ver que comienzan a caminar, se dan cuenta cómo se les abre el entorno a los niños y cómo se abren las posibilidades también de que se ocurran lesiones. Entonces el niño comienza a incursionar en el mundo de los adultos, un mundo que desconoce, que es totalmente extraño. Y comienzan a ocurrir también, o a aparecer, necesidades que tienen que irse flexibilizando. ¿Qué significa esto? Que ni el exceso de cuidado ni la falta de cuidado son buenos. Hay que tratar de buscar justamente el equilibrio, en no sobreproteger y en no descuidar. Y comienzan a tener la rutina diaria simple. Y ahí a propósito he puesto
una imagen en donde tenemos el niño en una sillita para comer. Justamente cuando el niño comienza a compartir el alimento, el almuerzo con los adultos, uno de los principales causas de caída es cuando uno desatiende ese momento en que el niño está sentado en una silla alta. Lo ideal es que el niño esté siempre colocado en una silla en posición baja. Bien. El niño de 2 años en adelante tiene el desafío al no, o sea que comienza a aparecer la negación. Tiene mayor necesidad de moverse, o sea, se hace todavía más inquieto, más travieso. Adquiere destrezas y quiere ponerlas en prácticas. Ya comienza, como dije anteriormente, a trepar, comienza a saltar. Es la etapa de mayor ocurrencia de quemaduras, porque ya tiende a alcanzar el mango justamente de todo lo que pueda estar a su alcance en las cocinas. Puede estar a su alcance también la tapa del horno de la cocina, los calefactores, tanto eléctrico como a gas, y empieza a explorar los enchufes. Ahí tienen una foto muy importante, que es un accidente, una lesión relativamente frecuente cuando los chicos muerden, por ejemplo, los cargadores de celular. Esta lesión no solamente produce muchas veces la descarga eléctrica, sino que produce también quemaduras, porque en el punto de ingreso justamente de la corriente eléctrica y en el punto de egreso por donde sale la corriente eléctrica, produce a veces quemaduras severas. Y bien en el simbólico son las dos fotos. Todo lo que el niño tiene o investiga o hace, lo lleva a la boca. Por eso se llama etapa oral. Por eso es cuando más cuidado hay que tener, porque junto a esa curiosidad que tiene este niño ya de 2 a 4 años, imita acciones. Por lo tanto, el ejemplo es fundamental. Y tener en cuenta que todo lo que el papá, el hermano mayor o quien tenga a cargo la supervisión del niño haga, puede ser perfectamente imitado por nuestros niños en la casa. Y a veces, lógicamente, no damos el mejor de los ejemplos y por lo tanto, cuando imita esas acciones, generalmente el niño puede lesionarse. Hay que comenzar a explicar las reglas, hay que comenzar a poner límites. Esto creo que es muy importante, el no, aunque el niño desafíe el no. El niño hay que partir de la base que no conoce las normas de seguridad. Por lo tanto, las normas de seguridad se las tenemos que dar nosotros. El niño tiene que adquirir hábitos. Y esto es muy importante. Así como adquiere el hábito de comer, el hábito de evacuar intestino, el hábito de evacuar, de orinar, también debe adquirir el hábito de respetar las normas de seguridad. ¿Quién le da las normas de seguridad? La mamá, el papá o la persona que esté a cargo. ¿Por qué? Porque el niño no sabe reconocer el peligro. No sabe reconocer el peligro. Por lo tanto, las responsabilidades de quien tiene a cargo el cuidado del niño debe estar hecho por alguien que sea, valga la redundancia, realmente responsable. Cada vez adquieren más autonomía, cada vez el niño se separa más de la mamá y del papá, y esa autonomía, lógicamente, lo pone en situaciones de mayor peligro y de mayor riesgo. Y el niño, lógicamente, si no tiene límites, se aventura más allá de lo que realmente pueden y indudablemente muchas veces superan esas normas de seguridad que lamentablemente los lleva directamente a una lesión por causa externa. Y comienza el proceso de socialización familiar. Esto también es muy importante porque en este proceso de socialización familiar, cuando lo sobreprotegemos, este proceso se retrasa. Y al revés, cuando lo desprotegemos, este proceso de socialización familiar se adelanta en momentos que a lo mejor todavía no es oportuno. ¿Cuáles son las lesiones? Vamos a la segunda parte de la charla. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Las más frecuentes por lejos son las caídas desde escaleras, desde balcones y desde terrazas. Agregó ahí también las caídas
desde las sillitas, cuando están justamente los chicos aprendiendo o tomando el hábito de alimentarse. Las caídas de las cuchetas también son muy frecuentes. ¿Y qué producen? Pueden producir un traumatismo cráneoencefálico que puede ir acompañado de pérdida de conocimiento o sin pérdida de conocimiento. O en el peor de los casos se puede producir un politraumatismo. Poli muchos, golpes, traumatismo, golpes generalizados en todo el cuerpo, que pueden ser leves, moderados o graves, o que pueden ir simplemente de colocar un poco de frío en el lugar para evitar la formación del hematoma, hasta la internación, si ha habido un traumatismo cráneoencefálico con pérdida de conocimiento o un politraumatismo generalizado. Fíjense cuáles son las medidas de seguridad, qué simples que son. Y muchas veces, como siempre repito, las cosas obvias son las cosas que muchas veces omitimos, y ahí es donde viene el problema de las lesiones. Hay que colocar puertas de seguridad y hay que comenzar a enseñarle al niño a subir y bajar las escaleras. Esto, aunque parezca por ahí un riesgo, el niño, además de tener las puertas de seguridad, hay que enseñarle, y en eso el cuidador o el supervisor muchas veces lo tiene que hacer lógicamente con él, para que lógicamente no se lesione en esa situación de aprendizaje. Es muy importante la colocación de barrotes, la colocación de trabas, no descuidar los balcones, sobre todo cuando se vive en departamentos. Muchas veces los balcones tienen barrotes en forma longitudinal y no en forma transversal, y esto también hace que el riesgo de caída sea mucho mayor. Lo mismo ocurre con los barrotes de las cunas. Por eso que todo este tipo de mobiliario debe responder a normativas de seguridad, que son normativas de calidad, las famosas normativas IRAM, que las cuales nos aseguran justamente que puedan ser utilizadas sin que se generen riesgos para el niño. Y las cuchetas, algo que les debe quedar grabado, no debe usarse en menores de 6 años. Otro tema importante es el aplastamiento por los muebles. Fíjense que ahí en las imágenes que pueden ver en la parte inferior del slide de la diapositiva, el niño tiende a agarrarse de los lugares que generalmente quiere trepar o simplemente agarrarse para caminar. Y en ese intento y en esa fuerza que tiene el niño, muchas veces queda suspendido en el aire, la fuerza de las manos no es suficiente para sostenerlo y caen generalmente de cabeza, que es el segundo slide. O se trepan en el tercero, o muchas veces tienden a agarrar el televisor, el control remoto, porque les llama la atención, por lo tanto, quieren estar más cerca de la imagen, quieren estar más cerca del sonido, y bueno, se producen las lesiones por aplastamiento, por bibliotecas, por televisores, por armarios, por piletas de lavar. Es por eso que es fundamental que todo en las casas debe estar amurado. Ejemplo, se usan esos lugares para colocar zapatos que generalmente son angostos y muy altos. Entonces los chicos tienden a treparse, les llama la atención que el papá abre a ese lugar, que saque cosas, todo eso que el niño está viendo, lo trata luego de imitar, con el riesgo de que al abrir, por justamente la falta de sostenibilidad que tiene ese mueble, por nombrar ese el zapatero, se venga encima y se produzcan lesiones por aplastamiento. Con los televisores, el riesgo aún es mayor, porque el televisor muchas veces, lógicamente, conduce electricidad, puede haber un proceso de electrocución y pueden haber, además de traumatismo, lesiones por quemadura. En una palabra, todo amurado. Todo debe estar debidamente amurado. Para esto también hay normativas estrictas que deben ser cumplidas. Las quemaduras. La imagen que tienen también las 4 fotos hablan per se de lo que ocurre. El niño tiende muchas veces
a estar, lógicamente, mucho tiempo en la cocina, y más en el periodo de aislamiento preventivo social y obligatorio, o distanciamiento social preventivo y obligatorio, en el cual se pasan muchas horas dentro de la casa, y en especial en la etapa invernal, dentro del lugar más, digamos, habitual, donde permanece la familia, que es justamente la cocina. Y el chico tiende a imitar, por ejemplo, que la mamá revuelve la olla, o que el ruido que puede hacer la pava silbadora, también le llama la atención, o tomar el mango de una olla de sartenes, y lo primero que hace es volcarse su contenido sobre el cuerpo. Por lo tanto, las quemaduras son menos frecuentes que las caídas, que mencionamos después, pero yo les diría que en general son más graves. Por lo tanto, ¿qué vemos? Mayor cantidad de internaciones por quemaduras que por traumatismo por caídas. Por lo tanto, no hay que cocinar con el niño en la cocina, no hay que cocinar con el niño en brazos, no dejar líquidos calientes sobre la mesada. Están ahora las pavas eléctricas, el niño le llama la atención la luz, el ruido, y por lo tanto, aunque uno no crea, tiende lógicamente a agarrarlo, porque justamente quiere ver de qué se trata, justamente por esa situación de búsqueda y de permanente búsqueda de aventura, ¿no? Otro tema importantísimo, la ingestión. En esa etapa oral, lo ven también abajo, los chicos tienden a tomar lo que vean a su alcance. Y si tiene colores y formas atractivas, con más razón. Pueden ser medicamentos, pueden ser cualquier otra sustancia tóxica, como el detergente, como la lavandina, como el alcohol, que ahora estamos usando tanto como medida de preventiva para el SARS-CoV-2, para el COVID-19. Y puede producirse una ingesta masiva que pueda llevar a una intoxicación. Intoxicaciones que muchas veces son severas. Y cuando son hidrocarburos, además de la ingestión, hay que tener en cuenta que los hidrocarburos se evaporan. Por lo tanto, cuando lo ingieren, no solamente van al aparato digestivo las sustancias tóxicas, sino que al vaporizarse van a los pulmones. Por lo tanto, el niño puede tener una doble lesión. La aspiración a nivel respiratorio y, por otro lado, el pasaje del medicamento a través del estómago, a través del intestino, por absorción. Por lo tanto, es muy importante guardar en sitios inaccesibles para el niño cualquier tipo de medicamento o cualquier tipo de sustancias tóxicas. Es muy común, lamentablemente y muy grave, la ingesta de cáustico, sobre todo cuando los guardamos o cuando nos son vendidos en envases que el niño sabe que el envase llama la atención, o lo relaciona porque ha tomado una bebida cola o ha tomado un jugo, y por lo tanto tiende también a ingerirlo sin saber que está ingiriendo una sustancia tóxica. Esto lamentablemente lleva a lesiones gravísimas, digestivas y respiratorias, las cuales muchas veces requieren internación y en muchos casos requieren cirugía. ¿Por qué? Porque las sustancias cáusticas queman el esófago, que es la comunicación entre la boca y el estómago, y al quemarlo produce cicatrices. Y esas cicatrices después hay que resolverlas quirúrgicamente a través de cirugía para evitar o permitir que el chico pueda volver a ingerir. Fíjense qué grave, ¿no? Por lo tanto, no hay que guardar productos tóxicos en la casa, no tienen que estar al alcance de los niños, no hay que colocarlos en botellas llamativas. Es muy frecuente este tipo de lesiones los fines de semana, cuando los chicos, o cuando habitualmente en las épocas normales, los niños quedaban a cargo de los abuelos o de los tíos por diversas razones. ¿Por qué? Porque uno se va poniendo más desaprensivo y por lo tanto tiende a dejar los medicamentos al alcance de los niños en la mesita de luz, en la mesada de la cocina, en la mesa del living, y el chico tiende a llevárselos a la boca. Entonces tenemos ingestión de psicofármacos, ingestión de medicamentos para la presión arterial, ingestión de medicamentos para la diabetes, y que los chicos se imaginan con una dosis
baja es suficiente para que inmediatamente presenten intoxicaciones. Otro tema muy importante son las lesiones por ser ya un peatón. Las lesiones por transportes en vehículos también comienzan a ser cada vez más frecuentes cuando el niño va aumentando su crecimiento y su desarrollo. Ahí ven una imagen muy importante que son las sendas peatonales. El ejemplo lo tenemos que dar los adultos, tanto como peatón y tanto como automovilistas, por dar, en este último caso, la prioridad al peatón, y en el caso del peatón propiamente dicho, siempre respetar la senda peatonal. Los chicos lo respetan y lo hacen. Si uno manifiesta o realiza ese tipo de, digamos, de acción ejemplificadora, los chicos lo aprenden y lo replican, que aún es mucho más importante. Y ahí aparece otro elemento importante al cual me voy a referir, que son las sillitas, en la segunda foto del slide abajo. Es muy importante el transporte de los chicos desde el momento que salen de la maternidad, fíjense lo que les digo, que ya vayan en la sillita, en el famoso huevito. Se ha visto que las lesiones más graves de traumatismos en tránsito, por lesiones en caso de tránsito, por problemas o por incidentes automovilísticos, es porque los niños o van sentados en la falda del padre, o van sentados adelante, o van sentados atrás, sin cinturón de seguridad y, lo peor que puede ocurrir, sin las sillitas correspondientes para peso y edad. O sea, a esto se le llama comúnmente sistemas de retención infantil. No se concibe en los países desarrollados que los niños no vayan en estos sistemas de retención infantil desde el momento que la mamá sale de la maternidad. ¿Y hasta cuándo? Hasta aproximadamente cuando el niño pesa 20, 25 kilos, aproximadamente 5 a 6 años de vida. Otra cosa importante es no transportarlos tampoco ni en motos ni en bicicletas. Lamentablemente, las lesiones producidas en motos y en bicicletas generalmente son traumatismos graves con un alto porcentaje de mortalidad. Y después tienen las lesiones por electricidad. Por eso es tan importante la protección de los enchufes y los disyuntores que salvan vidas. Tanto los sistemas de retención infantil en el transporte en vehículos como los disyuntores muchas veces son caros, pero recuerden que no es un gasto, es una inversión que nosotros estamos realizando en la prevención de lesiones y en la promoción de la salud de nuestros niños. Es muy importante tener en cuenta que tanto los disyuntores como los huevitos o sistemas de retención infantil cumplan con las normas de calidad, las normas IRAM, y específicamente las sillitas con un sistema que se llama ISO-FIX. ISO igual, fix del inglés, que significa fijación. Tiene que tener igual fijación. A los términos prácticos, lo importante es que ustedes, cuando vean o tengan un auto o compren una sillita, diga abajo grande en amarillo ISO-FIX. Eso significa que cumple con las normas de calidad para que esa sillita sea colocado en el vehículo apropiado y que viene preparado para tal fin. Las lesiones por atragantamiento o ahogamiento también son frecuentes. ¿Y saben con qué se producen? Generalmente con los juguetes. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con los juguetes de tamaño pequeño. Ven en la foto, la primera foto que ustedes pueden ver a su izquierda, ahí van a ver justamente una niña atragantada con un juguete, con una bolita. Y el segundo lugar en los atragantamientos es con los alimentos, y en especial con las carnes. Siempre estamos ávidos para que los niños comiencen a comer carnes, pero las carnes deben estar, además de bien cocidas, picadas e incluso molidas, porque el chico no tiene dientes. Generalmente la dentición completa la adquiere entre los 5 y los 6 años, incluso la temporal. Por lo tanto, muchas veces los chicos, y sobre todo los varones, que son más glotones,
tienden directamente a tragarlo. Por lo tanto, los trozos de carne deben ser pequeños. Evitar todo tipo de juguete pequeño, todo tipo de juguete que tenga las puntas filosas, porque puede producir también eso heridas y puede producir heridas severas. Tampoco utilizar juguetes que tengan pinturas tóxicas. Ya en este momento prácticamente las pinturas con plomo no se utilizan. En la época que yo me recibí, ya hace varios años, las lesiones por plomo eran muy frecuentes porque los chicos se lo llevaban a la boca y las pinturas eran por plomo. Las pinturas ahora pueden ser tóxicas por los colorantes. Por lo tanto, las pinturas de los juguetes también hay que ser cuidadosos, y en cuanto ustedes vean que un juguete mancha las manos, tengan en cuenta que ese juguete también está manchando la boca y está permitiendo que el chico ingiera sustancias que a lo mejor son tóxicas. El ahogamiento, otro gran tema. Toda pileta debe estar protegida por cercos, absolutamente todas, por pequeña que sea la pileta, por pequeña profundidad que tenga la misma, deben estar cubiertas, deben estar, digamos, cerradas por un cerco. De lo contrario, lamentablemente, vemos cada vez más lesiones por ahogamiento por no cumplir con estas medidas. Y las lesiones por ahogamiento en inmersión en agua, lamentablemente tienen una alta mortalidad, pero cuando el chico también sobrevive, las lesiones que deja, las discapacidades, sobre todo motoras, sensitivas y sensoriales, son graves y de por vida. Entonces dejamos a veces un chico en situación vegetativa por no haber colocado un cerco de la pileta. También hay que tener en cuenta, sobre todo en Mendoza, ustedes que están ahí en San Rafael, lo mismo que sucede en las zonas del Gran Mendoza, los canales. Los chicos muchas veces les llama la atención el ruido del agua, y ni hay que hablar cuando los chicos son un poco más grandes y ven a los hermanos mayores meterse a los canales de riego, a las acequias. Los chicos tienden a imitar. Y los chicos se ahogan muchas veces, los más pequeños, en un balde, simplemente en un balde de agua. Por lo tanto, esto también implica que los papás o las mamás o quien tenga a cargo la supervisión, los tienen que estar cuidando cuando lo bañen. No dejen a sus niños solos, a sus niñas solas cuando se están bañando. El chico en un charco de agua, en una simple bañera, se pueden ahogar, lamentablemente, y tener, ya les digo, lesiones que lleven a la muerte o que produzcan una morbilidad o discapacidades de por vida. De los 2 a 4 años prácticamente tenemos el mismo tipo de lesiones, las caídas en escaleras, la caída en balcones, y ya los chicos comienzan a salir a los patios, a tener, como yo les mencioné anteriormente, más autonomía, por lo que entonces van a las plazas, y bueno, se comienzan a producir otro tipo de lesiones mucho más severas y mucho más graves con los juegos de la plaza, que muchas veces no responden a normas de calidad. También los juegos de la plaza deben responder a normas ISO, normas IRAM, y por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros llevamos a los niños a jugar a la plaza. En una palabra, hay que vigilarlos en forma permanente. Las heridas cortantes, a medida que el niño va creciendo, van siendo más frecuentes. Los chicos sabemos que no les gusta calzarse, por lo tanto viven descalzos, y por lo tanto hay que tener cuidado, sobre todo cuando comienzan a deambular y comienzan a reconocer lugares como son el patio, los jardines de las casas, y ni hablar cuando están en una plaza y, por ejemplo, se sacan los zapatos, se sacan las zapatillas. Hay que vigilar que no haya objetos cortantes ni peligrosos. Las quemaduras siguen siendo un tema importante, también hay que tener en cuenta, como ven ahí, las planchas, los cuchillos sobre la mesada, es algo que le llama la atención a los chicos. ¿Por qué? Porque ven que la mamá con eso corta sus alimentos. Entonces el niño tiende a imitar esas acciones, pero lógicamente no sabe cuál es el mango y cuál es la parte filosa justamente de un cuchillo.
Las intoxicaciones también entre los 2 y 4 años nos siguen generando muchos dolores de cabeza en las guardias y en esa situación de discapacidad. Por lo tanto, los medicamentos y los tóxicos deben ser colocados en lugares seguros. A medida que va creciendo, las posibilidades de lesiones por ser peatón van incrementándose y, lógicamente, tener en cuenta que cuando ya no usan sillitas, deben usar cinturones de seguridad. Fíjense que ahí tienen 2 niños en el slide, en la foto a la derecha, en la cual, además de tener la base de la silla de seguridad, tienen también el cinturón de seguridad. Esto es lo ideal. Y eso es justamente la base de seguridad ISOFIC, que responde a las normas ISOFIC, y el cinturón de seguridad, que se complementan ambos para darle más seguridad a nuestros niños. El ahogamiento también sigue siendo una causa muy importante entre los 2 y 4 años. Incluso cuando hay muchos chicos, a veces el ahogamiento también se puede producir porque los chicos no se dan cuenta del peligro, ni tampoco tienen la responsabilidad de estar cuidando a quien tienen al lado. Entonces, no es la primera vez que en una pileta llena de chicos uno de los niños se ahoga y no nos damos cuenta. Otra lesión también importante son las mordeduras por mascotas. Hemos visto un incremento de las quemaduras y un incremento de las mordeduras por mascotas en esta situación de aislamiento. ¿Por qué? Porque la mascota y el niño comparten el mismo lugar prácticamente. Ni hablar cuando el lugar donde uno tiene que vivir es pequeño o cuando es invierno. La mascota y el niño están juntos en la cocina. Y muchas veces los niños no conocen o no saben cuál es el momento en el cual tienen que respetar justamente a su mascota, que es justamente cuando comen o cuando ingieren líquido. Cuando no lo hacen, la mascota tiende lógicamente a agredirlo porque se siente amenazada en un momento vital que es la alimentación o la ingestión de líquido. Y por más manso que parezca la mascota lógicamente no tiene raciocinio y va a responder justamente ante esta situación de agresión, agrediendo, lo vive como tal. Los aplatamientos por muebles también deben tenerse en cuenta entre los 2 y 4 años. Es muy importante tener en cuenta la prevención de lesiones en tiempo de cuarentena y para eso nosotros entregamos generalmente desde los consultorios de pediatría, tanto en consultorio externo, tanto en internación o en los consultorios privados, folletos que son brindados por la Sociedad Argentina de Pediatría y que están divididos por grupos etarios. De acuerdo a la edad, son los mayores riesgos. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta, leerlos y justamente, sobre todo, respetarlos y cumplirlos. La prevención de lesiones en tiempo de cuarentena, como les dije antes, se ha transformado en un tema trascendental dentro del ambiente pediátrico, dentro del desarrollo de la clínica pediátrica, porque el incremento ha sido importante, y sobre todo, como les mencioné, en quemaduras, lesiones por mordeduras y en ingestión de sustancias tóxicas, en especial de medicamentos. Hay que tener un equilibrio entre lo que es la vulnerabilidad. Si hay una etapa vulnerable y frágil es en los niños menores de 4 años. Y una etapa donde también tienen una gran capacidad de adaptarse a esas situaciones de vulnerabilidad, que es justamente la resiliencia. Dicho de otra forma, los chicos no tienen más lesiones justamente por esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptarse a la adversidad. Entonces hay que tener en cuenta el enfoque de riesgo. Justamente uno de los objetivos de esta charla es que ustedes sepan que nuestros niños están en una situación de riesgo en forma permanente. Y esto es no para que se preocupen, sino para que se ocupen y establecer la mejor estrategia de las lesiones, de la prevención de lesiones. ¿Y qué es lo mejor que puede ocurrir para prevenir? Conocer, saber. Y justamente lo que estamos haciendo en la charla, poner en conocimiento, para que ustedes justamente puedan prevenir.
Bien. Finalmente llegamos a la última parte de la charla, que es la supervisión. ¿Qué es supervisión? Es justamente mucho más que cuidar. Es cuidar para lograr la prevención justamente y evitar que aparezcan las lesiones. Pero lean, fíjense esa frase abajo. La supervisión es una condición necesaria, pero no es suficiente para la prevención. O sea que muchas veces puedo tener una supervisión, pero la supervisión ser inadecuada y igual producirse lesiones. Debo vigilar al niño, debo vigilarlo. Ya vamos a ver cómo vamos a vigilar al niño. La palabra vigilar suena duro, ¿no? Pero la palabra vigilar en el verdadero sentido de la palabra es tener todos los sentidos puestos en atención justamente a ese niño inquieto y movedizo que tenemos al lado y que nos está mirando y muchas veces incluso desafiando. Muchas veces incluso desafiando. Aparece en la supervisión la sobreprotección y el otro extremo, la negligencia. O sea, la falta total de cuidado. ¿Hay factores de riesgo? Sí. Hay muchos factores que incrementan mayor posibilidad de lesiones. La edad, mientras más chico es el niño, mayor riesgo. Lógicamente, mientras menos desarrollo tenga el niño, mayor riesgo de padecer lesiones. A medida que el niño adquiere capacidades motoras, el niño va a estar más protegido de generarse lesiones. Generalmente los varones son más inquietos que las nenas, por lo tanto son más plausibles justamente de tener lesiones. Y los niños hiperactivos, sin duda, también pueden tener más riesgo de sufrir lesiones. Cuando el papá y la mamá están solos para controlar al niño o supervisar al niño, lógicamente también es un factor de riesgo. El nivel educativo de los papás. Realmente muchas veces los pediatras damos indicaciones escritas y muchas veces los papás, aunque a ustedes les parezca mentira, no saben leer o no saben interpretar lo que escribimos. Justamente es importante dar signos de alarma o educar con legibilidad, o sea, con letra legible, y preguntarle al papá y a la mamá si lo entienden y sobre todo si saben leer. Cuando hay muchos hermanos, a mayor número de hermanos, mayor riesgo de lesiones. Cuando los niños quedan al cuidado de hermanos mayores, no le otorguemos a los niños mayores una responsabilidad tan importante como es la supervisión de sus hermanos menores. Las situaciones traumáticas familiares, muchas veces una discusión entre los padres o una disfunción familiar puede hacer que el niño tenga más riesgo de tener lesiones. El nivel socioeconómico, vemos lesiones en los niveles socioeconómicos más humildes, pero también vemos lesiones en el nivel socioeconómico más alto. Ni hablar si el entorno es inseguro, si hay una vivienda precaria, si hay un canal de riego cerca, si hay una sequía cerca, si el jardín o la casa no tiene, por ejemplo, medianera, si las puertas no son seguras y el chico puede salir a la calle con facilidad. Muchas veces las creencias acerca de la vulnerabilidad de los niños nos hacen sobreprotegerlos, pero también hay que tener en cuenta que siempre hay posibilidades de prevención. Y siempre tenemos que establecer medidas precautorias. Las técnicas de supervisión, ni el papá ni la mamá nacen sabiéndolas. La obligación se la tenemos que dar a aquellos que tenemos la atención del niño y de la niña, o sea, el pediatra y el equipo de salud que atiende los niños. Todo se aprende, y el aprendizaje se hace a través de enseñar. Y enseñar es repetir y repetir y repetir. Muchas veces estas repeticiones se hacen hasta molestas, pero no importa. Ustedes piensen que cuando están estableciendo hábitos, la repetición es fundamental. La supervisión más importante es la proximidad. Yo puedo estar próximo al niño y estar atendiendo el celular. Entonces no sirve. ¿Por qué? Porque la proximidad se pierde. En realidad no hay proximidad, hay lejanía. Porque estoy prestándole más atención
o al audio por el celular, o a lo que estoy escuchando por el celular, perdón, al audio por el celular, o lo que estoy viendo en el celular. La interacción auditiva y visual con nuestros niños es fundamental para saber qué están haciendo. Muchas veces me doy cuenta por el ruido. Siempre decimos, cuando hay silencio, ojo, vayan a ver qué está haciendo porque nos podemos llevar una sorpresa desagradable. Cuando hay silencio hay que ir a ver qué está pasando con el niño. ¿Cómo debe ser la prevención? Continua. Si es intermitente o no existe, la lesión está ahí a un paso de generarse. ¿Qué hemos detectado en varias investigaciones? Que el 20% del tiempo los chicos no son vigilados, que el papá y la mamá supervisan de modo similar. Muchas veces decimos que el papá vigila menos. No, el papá puede vigilar y tener el mismo nivel de supervisión que la mamá. Generalmente se vigilan menos a los más grandes. Eso es real, porque se cree que el más grande tiene más responsabilidad. También es cierto, pero eso no significa que no pueda lesionarse. Ese niño mayor también es vulnerable. El hermano mayor, por lógica, tiene menor umbral de alerta, porque no ha adquirido el mismo nivel cognoscitivo que puede tener un adulto. Ni hablar si se trata de un papá o una mamá adolescente. Los riesgos, lógicamente, se exacerban. Generalmente, fíjense, se vigilan más a las niñas, porque se las considera más vulnerables, cuando en realidad mucho más vulnerable es el varón, que generalmente por sus características motrices es más inquieto. Y está comprobado que siempre hay más lesiones donde hay menos supervisión. Es muy importante tener en cuenta los niveles de alerta. A menor nivel de alerta, mayor proporción y gravedad de las lesiones. A mayor lejanía, mayor nivel o mayor cantidad de lesiones y mayor gravedad de las mismas. El desconocimiento de las lesiones infantiles por parte de los padres es una de las primeras causas de lesiones. La falta de información también. Por eso agradezco a los papás que están presentes en esta reunión, porque nos dan la posibilidad y les pedimos que reciclen, que repitan todo lo que esta información que están recibiendo con sus pares. Las creencias que las lesiones son accidentes y que no pueden prevenirse y que forman parte de la niñez también es un error. Todo lo que es lesión no intencional puede prevenirse. La creencia que el hijo tiene características únicas que lo protegen del riesgo también es una situación que lo pone al niño en mayor vulnerabilidad. Todos los niños en general tienen el mismo nivel de riesgo. Es fundamental, como les dije antes, encontrar el equilibrio entre sobreprotección y negligencia. Y los beneficios de la no supervisión muchas veces, generalmente, si bien producen autonomía, también hay que tener en cuenta que favorecen las lesiones. Por lo tanto, informar lo que están haciendo ahora. Sensibilizarse, no asustarse, sensibilizarse es importante para ocuparse. Reconocer cuáles son los posibles obstáculos y sugerir las estrategias es justamente las herramientas pequeñas, pero muy importantes herramientas que le estoy dando a través de la charla. Incrementar la autoeficacia de los padres es lo que ustedes van a ir en este aprendizaje básico que realizan en el día a día. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta siempre el equipo de salud, ese borroso límite entre lesiones no intencionales y lesiones intencionales más conocidas como maltrato. Ese es un trabajo o un tema muy importante para el equipo de salud porque muchas veces pasan delante de nuestros ojos lesiones que no son no intencionales, han sido lesiones intencionales y que, bueno, que lamentablemente ponen a ese niño, si no hacemos, digamos, el seguimiento correspondiente, lo ponen en riesgo de mayor cantidad de maltrato y gravedad de maltrato, ¿no? Muy bien. Con respecto a algunos consejos en el hogar, es fundamental entonces vigilar
proteger los lugares de peligro, evitar los lugares que puedan, todos los muebles que no estén amurados, amurarlos, evitar todo lo que sea o produzca calor o frío en exceso. Acuérdense que el frío en exceso también puede producir lesiones, y que los niños cuando están en el agua deben ser vigilados en forma constante. Medicamentos tóxicos, sustancias para la limpieza, alcohol, etcétera, también deben controlarse. Muy bien, muchas gracias, y ahora quedo a disposición de lo que ustedes deseen compartir. Espero haber sido claro y útil, y bueno, veamos. Muy bien, muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Miranda por los conocimientos, por el tiempo brindados para cuidar la salud de los más pequeños. Queríamos informarles también que nos acompaña la directora del Colegio San Rafael y representante legal, la licenciada Patricia Ruiz. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, ¿Cómo anda? muy bien. Un gusto que hayas verlo. compartido la reunión y de poder brindar esta pequeña, digamos, situación de aprendizaje para con el Colegio San Rafael de los Hermanos Maristas, con el cual tenemos esta relación tan especial desde hace varios años, así que un gusto. También nos acompañaba la vicerrectora académica, recién Amalia, así que, y Mónica, la vicerrectora de Extensión. Gracias a todos. Nosotros también queremos agradecerle, Daniel, bueno, esta posibilidad y esta oportunidad de llegar a las familias con esta información tan importante y bueno, en este momento tan especial que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por haber podido compartir con nosotros esto tan especial y bueno, disculpas de que pude integrarme un poquito más tarde, pero teníamos reunión con nuestra gente de dirección de privada. Pero bueno, realmente agradecidísimos y bueno, siempre tan claro y tan preciso en todos los consejos que usted nos ha compartido. Así que muy agradecido y agradecido a todas las familias que nos han acompañado también. E invitarlos, como usted decía, a compartir esto tan importante porque es la manera de educar y acompañar a nuestros niños en su aprendizaje y en su trayectoria tan importante. Muchísimas gracias, Daniel, por este espacio. El agradecido soy yo de darme la posibilidad de llegar a la comunidad. Creo que eso es un privilegio, ¿no? Poder llegar a la comunidad. Quedo a disposición si hay alguna pregunta, Gabriel. Ahí consulta Andrea que qué tipo de salvavidas recomienda usted para que utilice un niño de 2 años en una pileta. Muy buena pregunta. Hay varios tipos de salvavidas. Los mejores son salvavidas que se colocan en los brazos, en los miembros superiores. Parecen los más inseguros, pero son los que respetan mejor las normas IRA. Son generalmente los más seguros y lógicamente los que aconsejamos en este momento cuando los chicos comienzan sus primeros aprendizajes justamente para nadar, porque es el que permite mayor movimiento del resto del cuerpo, les permite patalear y no los inmoviliza. No sé si está respondida. Sí, muchas gracias. A ver, si alguien más tiene alguna consulta, puede hacerlos en el chat. Agradecerle al doctor, muy linda la charla, muy concreta, muy precisa, de mucha ayuda. Muchas gracias. No, gracias a usted, Patricia. Creo que había una pregunta ahí. Sí, ante quemaduras, ¿cuáles serían las primeras acciones? Bien, es importante saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer, lo primero es, aunque les parezca obvio, retirar la fuente que está produciendo la quemadura. Porque a veces en el afán de ayudar nos olvidamos que, por ejemplo, cuando la quemadura está la ropa, hay que sacar la ropa. Lo primero que hay que hacer es sacar la ropa, porque generalmente es ropa de plástica, de nylon, que sigue quemando. Entonces lo que primero hay que hacer es sacar la ropa. Una vez que sacamos la ropa, si tenemos la posibilidad inmediata, colocar agua, hielo o algo frío, lo que tengan a su alcance. Lo que tengan a su alcance, ¿por qué? Porque el frío inmediatamente evita que la quemadura
forme ampollas y se extienda en la piel y se profundiza en la piel. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirar la fuente de calor que puede estar provocando la quemadura. En segundo lugar, colocar frío inmediatamente, porque no solamente evita la extensión y la profundidad de la quemadura, sino tiene otro mecanismo muy importante, calma el dolor. Acuérdense que el frío es muy buen anestésico, y la quemadura generalmente, cuando tiende a ser más profunda, tiende a producir un intenso dolor. Entonces tengan en cuenta que el frío cumple una doble función: evitar extensión, profundización y dolor. De acuerdo al tipo de quemadura, si es profunda y es extensa, habrá que consultar a la guardia. Si no es ni extensa ni profunda, habrá que tener en cuenta colocar alguna sustancia antiséptica, como puede ser, por ejemplo, el Pervinog incoloro. Generalmente eso evita la sobreinfección. Recuerden que la piel es la principal barrera defensiva que tiene el cuerpo. Al ser la principal barrera defensiva y estar quemada, lesionada, tienden a ingresar microorganismos, y por lo tanto una de las complicaciones más importantes que se pueden producir es justamente la infección. Entonces hay que colocar generalmente antisépticos. No colocar alcohol, no colocar agua oxigenada, no colocar pasta dentífrica. Vienen algunas pomadas justamente para la curación de las quemaduras que contienen sulfadiazina de plata y contienen anestésicos, pero estas tienen que estar indicadas por el médico. Entonces, lo primero que se hace es frío y valorar extensión y profundidad. Y luego, lógicamente, colocar antisépticos por lo menos 1 o 2 veces por día. Si vemos que la lesión comienza a tomar una coloración amarilla, consultar, porque significa que se está infectando a pesar de colocar, por ejemplo, Pervinog incoloro. Muy bien. Elisa pregunta: en caso de atragantamiento, ¿cuáles son las primeras acciones a realizar? Bien, bien. La primera acción natural que uno tiende a hacer, y que es la más incorrecta, ya sea en boca, en nariz, pero vamos a hablar de la boca primero, o en nariz, es generalmente a tratar de sacarlo. Y lo único que logramos con nuestros dedos, mucho mayores que el tamaño del objeto que está produciendo el atragantamiento, es empujarlo hacia atrás en la boca o hacia atrás en las fosas nasales. Ni hablar si se mete en un objeto o un cuerpo extraño en la oreja, ni tocarlo, porque lo único que logro es introducirlo más. Entonces, en caso de la boca, lo primero que tengo que hacer es sentar al niño, colocarlo sobre mi falda, sobre mis piernas, la espalda suya contra mi pecho, abrazarlo por delante y realizar maniobras de adelante hacia atrás con gran fuerza. Repito, sentar al niño sobre las piernas, abrazarlo por delante teniendo su espalda contra mi pecho y realizar fuertes movimientos de adelante hacia atrás. Generalmente esos movimientos hacen que el cuerpo extraño que esté en la faringe o esté en el esófago inmediatamente lo expulse. Lógicamente el niño, si lo expulsa, se recupera rápidamente. Ahora, si no lo logran inmediatamente, hay que salir a un sistema de emergencia, porque pueden ocurrir dos cosas: que quede bloqueado en el esófago, o que se pueda ir, en el peor de los casos, a vías respiratorias altas. En esos casos, bueno, lógicamente requiere digamos, de una situación de asistencia por el equipo de salud. Pero la medida o la acción es esa maniobra que les acabo de describir. Muy bien. Consultan también el uso de barbijos. ¿A partir de qué edad es aconsejable? Bien, el uso de barbijo es aconsejable a partir de los 5 años, 5 a 6 años. Antes de los 5 o 6 años, ustedes lo pueden colocar, pero el chico lo toma como un juego y se lo saca. Y lo más serio que hay es que el niño empieza a tocarse el barbijo, o empieza a jugar. Pierde todo el sentido del barbijo. Justamente el barbijo es aislar al niño de alguien que está infectado, o aislar al ambiente de la posibilidad que el niño contagie.
¿eh? Por lo tanto, la edad ideal es cuando ya hay un cierto entendimiento, primero, en saber colocarlo, en saber sacarlo, y sobre todo, en que no lo toquetee. Y esto también es válido para los adultos. Yo veo cuando tenemos el barbijo nos empezamos a tocar. No, el barbijo se maneja de las cintas, tanto para colocarlo como para sacarlo, ¿eh? Y si lo quiero acomodar, también lo puedo manejar. Cada vez que yo pongo mis manos sobre el barbijo pierde sentido porque lo estoy contaminando, ¿eh? O lo contamino con mis manos sucias o contamino mis manos con el barbijo húmedo, ¿eh? Que ya están contaminados con mi propia saliva, ¿eh? Entonces, 5 o 6 años. Hay chicos que lo usan antes, pero generalmente son chicos con patología severa en los cuales han requerido aislamiento extremo para no contaminarse o no contagiarse. Pero estos son casos ya puntuales, ¿eh? Muy bien. Andrea consulta que qué sucede si se introduce algún objeto pequeño por la nariz. Bien. Mi mejor consejo, acudir a un servicio de guardia para que lo extraigan con una pinza. Vemos frecuentemente que cuando lo intentamos sacar con los dedos con una pincita de depilar, lo único que logramos es meterlo más atrás. Y cuando lo vamos llevando hacia atrás, tengan en cuenta que el chico está respirando. Cuando respira, inspira y expira. Y cuando inspira, si yo le llevo el objeto con la pincita de depilar o con mis dedos hacia atrás, lo único que voy a lograr es que lo aspire hacia las vías respiratorias medias o las vías respiratorias inferiores. Por lo tanto, cuando se meten algo en la nariz, consulten, porque hay que sacarlo con una pinza especial, con el niño en una posición en especial, ¿eh? Entonces, generalmente, como se meten en una sola fosa nasal, el chico sigue respirando normalmente, o sea que no me lleva a una situación de extrema emergencia. Me da tiempo a que acuda una guardia pediátrica o una guardia de garganta, nariz, oído, y donde con una pincita en pocos minutos es suficiente para extraerlo. Muy bien. Si alguien más tiene alguna consulta. En el conducto auditivo externo lo mismo, ¿eh? No traten de sacar en el conducto auditivo externo porque generalmente lo único que logran es impactar el cuerpo extraño contra el tímpano. Y si el chico antes tenía la sensación de zumbido o de falta de audición, le generan dolor. Porque cualquier cuerpo extraño que toca el tímpano lógicamente es una membrana muy sensible y por lo tanto se defiende o produce un mecanismo de defensa, y el primer mecanismo de defensa es justamente el dolor. Entonces hay que llevarlo también a un sistema de emergencias pediátricas o de garganta, nariz, oído, donde con una pincita también lo extraen en unos minutos. Muy bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, la sede sur de la Universidad Juan Agustín Maza y el Colegio San Rafael de los Hermanos Maristas, esperamos que este encuentro haya sido de su total interés. Les recordamos que van a poder acceder a todas las actividades de la Semana de la Salud de forma gratuita y les solicitamos que respondan a una breve encuesta que vamos a dejar en el chat, ya está colocada. Les agradecemos nuevamente a todos por estar hoy presentes y los invitamos a participar de próximas actividades. Muy bien, ahí está Mónica. Hola. Bueno, gracias a todos y realmente ha sido un placer estar con ustedes. Un gran saludo a todo San Rafael y a toda la comunidad del Colegio San Rafael Hermanos Maristas, ¿eh? Muy especial. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias equipo y realmente agradecidísimos por todo esto que es tan importante para nosotros. Cómo no, seguimos a disposición. Gracias. Gracias a la directora de la escuela primaria también, a Graciela. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao Mónica, chao Laurita. Chao Laura. Patri, chao. Nos vemos. Gracias por estar.